Esta tarde vamos a hablar con Antonio Galindo, que nos va a presentar una nueva exposición, la del Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca, Oficios en Bicicleta. Una exposición que puede verse hasta el próximo 27 de febrero y que exhibe 34 bicicletas entre los años 30 y 70 del siglo pasado. Conocemos ya mismo los detalles de la última exposición y de la nueva exposición que acoge el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca, Oficios en Bicicleta, colección de Antonio Galindo de la Vara. Y lo tenemos aquí con nosotros. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por dar la oportunidad de explicaros un poco el proyecto que tenemos. Tenemos muchas ganas de conocer ese proyecto y de conocer en sí esta exposición, que no deja de ser, ¿no?, todo un homenaje a un medio de transporte que no ha dejado nunca de sorprender, ya sea por su versatilidad, pero también por el respeto al medio ambiente. Sí, efectivamente, es un homenaje a esa bicicleta, pero lo que bien dices, ahora mismo todo el mundo casi o intentamos otra vez que la bicicleta sea el medio de transporte nuestro, pero no tenemos que olvidar de dónde procede y por qué tenemos esa bicicleta, que fue muy importante, sobre todo después de la Guerra Civil, años 30 y tantos, donde después de una posguerra fue el medio de, yo digo, de transporte en unos momentos, de medio de herramienta o taller de trabajo y otro transporte de la propia persona a su propio trabajo. ¿Qué vamos a ver exactamente en esta exposición, que podemos ver además hasta el próximo 27 de febrero del próximo año, del 2022? Porque son un total de 34 bicicletas, 34 ¿no? bicicletas. Bueno, vamos a incorporar una cosita nueva que he conseguido ahora también, como es la zaratana, que es la rueda de afilar, que no es bicicleta, pero bueno, así empezó el afilador paragüero. Son 34 bicicletas, pero si me permites y tal, yo me gustaría hacerte un poco el porqué de las bicicletas, el porqué tengo, el sentido de las bicicletas. Mira, nosotros ya hace, me parece, son 7 años, siempre ando un poco despistado, se me ha pasado muy pronto, eso es buena señal. Hace 7 años con los alumnos míos del Venancio Blanco intentamos hacer algo innovador, un proyecto distinto, donde lo llamamos Rehabilitación de Jejo de los Reyes, que es un pueblito, una pedanía de Villaseco, que está a 17 kilómetros de Ledesma. Era recuperación de Jejo de los Reyes y la rehabilitación y recuperación de las costumbres. Para eso lo que nosotros hicimos es contar con los vecinos del pueblo, que eran los monitores que enseñaban un poco, bueno, pues todo su día a día, su trabajo cotidiano, y los alumnos de Venancio Blanco se trasladaban a Jejo de los Reyes, normalmente un día o 2 por semana, a veces pues bueno, si teníamos que prolongar pues una vez al mes, pues una vez al mes. Allí montamos una serie de talleres, unos talleres, por ejemplo, de música popular, talleres de artesanía de la piedra, la madera, juegos populares, bueno, etcétera. De esos alumnos lo que hacían es trabajar con los propios vecinos, que ya te digo eran los monitores, y por las tardes lo que hacían es los alumnos explicar las nuevas tecnologías a la gente del pueblo. Eso era un poco dar y recibir. ¿Qué objetivo primordial tuvimos con esto? El primero era, ya que he oído también ahora en el noticiario, sobre la despoblación. La despoblación era intentar dar nuestro granito de arena para contribuir para la no despoblación del medio rural. ¿Complicado? Complicadísimo. ¿Resultados? Bueno, yo siempre digo que en nuestro pueblo tenemos que estar orgullosos porque por lo menos no ha bajado el nivel de la gente, o sea, si eran, me parece, son 48 o 50 vecinos, pues no ha bajado la población. Subir, complicado. Pero sí que lo que hemos logrado es que mucha gente que desconocía, por ejemplo, Jejo, o mucha gente que movido por este proyecto, pues bueno, pues han llegado y han visitado, y bueno, nos dieron con esto, bueno, a través de todo este proyecto, nos dieron el primer premio Sulcos al pueblo con mejor iniciativa. Nos pusieron también como ejemplo europeo para coger un poco datos para llevarlo a otros países, como fue Italia, Polonia, Alemania, ver un poco cómo contribuíamos nosotros para esa despoblación del medio rural. Una vez que termino un poco ese proyecto, que es un poco lo que te comento para el sentido que quiero dar a lo de las bicicletas, termino ese proyecto y pandemia dichosa y todo este follón, tuvimos que dar una vuelta de tuerca
que a mí me pareció muy interesante porque yo adquirí casas derruidas todas, y lo que estuvimos haciendo es recuperarlas en casas que vivía gente que ya, bueno, pues algunas más de 80, 90, 100 años ya estaban deshabitadas, y ahí lo que hemos hecho son aulas temáticas, unas aulas temáticas donde representamos esa vida de nuestros padres, abuelos, bueno, las costumbres de los años 30 o 40, que le hemos llamado ahora Revivir España desde los años 30. En cada caseta recuperada lo que hemos hecho es un poco esa aula temática, revivir, por ejemplo, la escuela, la barbería, la taberna, la fragua, la tienda de ultramarinos, la panadería, y contamos la historia de todo eso, pero con datos y con documentación. Entonces, a mí me contaba alguien el otro día, me decía, joder, tú eres un coleccionista y tal. Yo no soy coleccionista, yo soy recopilador de objetos, y a través de esos objetos yo lo que quiero es contar la historia de los años 30, la historia de nuestros padres y abuelos, y es un poco homenaje a ellos. Y una parte, ya nos centramos en lo de las bicicletas, una parte muy importante, pero deja ser solo una parte, es oficios históricos en bicicleta. Lo que te comentaba antes, a mí me parece fantástico que eso termina la Guerra Civil, España tiene que resurgir de alguna manera, y el medio de transporte, el que tenía, porque no todo el mundo tenía ese medio de transporte, fue la bicicleta. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en Salamanca, después de la Guerra Civil, había, me parece, fueron 8 o 10 fábricas de gaseosas. ¿Cómo se hacía un poco el transporte y tal? Desde los propios obreros que iban a las fábricas en bicicleta, a ese transporte de la gaseosa o luego en la taberna, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, con estas bicicletas, nosotros hemos hecho esos oficios que te digo, que te puedes ver, el de la Guardia Civil, el del afilador paragüero, el del fotógrafo, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero que quede solo, cuando la gente va a ver la exposición, el mero hecho de ver que es una bicicleta, que es muy interesante, por supuesto, pero hay gente coleccionista, lo que yo te decía, que va un poco, pues la marca queso, o si el faro es de carburo, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero que no quede ahí la bicicleta, que quede lo que trae la bicicleta detrás de ella, la historia que tiene la bicicleta. Me hizo mucha ilusión un día que me vino uno de los señores, una de las visitas que teníamos ahí, entonces, bueno, cuando nos permitían estar sin mascarillas, y me dijo: Antonio, me voy encantado, porque para mí esto es una fábrica de sonrisas y una fábrica de emociones y recuerdos. Dice, sonrisas porque, si te das cuenta, todos los que estamos viendo o visitando, se esboza una sonrisa en su cara. Y efectivamente, solo el mero hecho de ver esa bicicleta de la Guardia Civil, del bombero, de etcétera, etcétera, te sorprende. Y dice, y luego es una fábrica de recuerdos. Para mí un recuerdo, dice, porque yo ahora cuando vaya a mi casa, tengo mi bicicleta en el desván que era de mi abuelo, y me voy a sentar delante de ella, voy a empezar a limpiarla y voy a intentar recuperar, como si estuviera leyendo un libro, esos recuerdos que mi abuelo me contaba. Me parece fantástico, o sea, es una cosa que yo dije, pues este es el objetivo mío, que no quede la bicicleta en sí, sino esos recuerdos que nosotros nos puede llevar la bicicleta. Qué bueno, Antonio. Ya hemos conocido un poquito más ese proyecto en el que se enmarca esta exposición, un proyecto con muchísimos premios nacionales e internacionales, y con ese objetivo claro, el de colaborar para la no despoblación de la España rural. Pero volvemos a la exposición, donde vamos a encontrar bicicletas icónicas de muchos oficios, como acaba de comentar Antonio. No sé si entre todas te puedes quedar con alguna. Más especial, más... Yo me quedaría con todas, pero de cada uno de ellos lo bueno es que tengo un recuerdo, una historia propia al adquirirla, una historia propia de la persona que me ha contado, y en muchas ocasiones la historia propia de la persona que lo ha hecho. Yo te puedo comentar, por ejemplo, la de afilador paragüero. El afilador paragüero, que pues, bueno, pues en toda nuestra España desde hace, que bueno, ojo, que los afiladores paragüeros, estamos hablando de 1800 y pico, ya iban con la zaratana, que era la rueda de afilar, luego ya fueron la bicicleta y después pues la moto, iba con su silbo por los pueblos. Pero me hizo gran ilusión porque conocí a un señor, mi amigo Genaro, este señor era de Orense, pero vivía en Orense, que es la tierra de la chispa, la tierra del afilador. Vivía en Asturias. Entonces contacté con un señor que ya tenía 90 años y lo convencí
para que viniera con una bicicleta, además, bueno, no con bicicleta, trajeron, por supuesto, el coche, porque él ya no conducía, y a una de las actividades que hice con mis alumnos, dije, oye, mira, sería fantástico si puedes venir y cuando nosotros estemos trabajando allí, cuando tú te bajes del coche, cojas la bicicleta y con tu silbo empieces a andar por el pueblo, que ya yo avisé un poco a los vecinos que va a venir este señor. Bueno, pues esa mañana, sobre las 11 de la mañana, yo empecé a oír un silbo, el silbo de afilador, y a los alumnos les dije, oye, mira, callaros y mirar qué melodía más bonita. Sí. Claro, la mitad de los alumnos, pues, tienen 12, 14 años, no tenían ni puñetera idea de qué era la historia. Pero llegó el afilador Paragüero con su bicicleta y nos pusimos en esa plaza dentro de ese pueblo que he creado yo allí, dentro del pueblo. Bueno, pues los vecinos fueron con sus tijeras, con tal, para afilar, a que el afilador nos enseñara cómo se hacía y enseñar a los alumnos cómo se afilaba. Yo digo que fue una lección magistral no solo de cómo se afilaba, sino la historia que nos contó. Él comentaba eso, decía, fijaros, vosotros a los 14 años estáis aquí con vuestros profesores, sois unos privilegiados porque os están enseñando, os están llevando, Yo a los 14 años ya estaba con mi bicicleta, haciéndome todos los días 30 o 40 kilómetros, llegaba a los pueblos con el silbo, tocaba, afilaba cuando se podía, pero ojo, que no dejaba de dar pedales, porque en el momento que yo dejaba la bicicleta tenía que poner el caballete, y seguir dando para afilar. Entonces, realmente fue algo entrañable. Los alumnos se quedaron con los ojos como plato y luego tuvo la delicadeza también este señor de regalarnos la bicicleta, que es la que tenemos allí. Qué bien, una bicicleta que podemos ver, recuerdo, hasta el 27 de febrero en el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca. Sí es cierto que tras la Guerra Civil Española, España sufrió pues una gran escasez de recursos, lo cual impulsó un poco más el consumo de la bicicleta y de este medio de transporte, pero todo cambió en los años 50, 60, ¿no? Con la popularización de los automóviles, de las motocicletas. Fue un cambio radical, ¿no? Sí. Fue un cambio radical. De todas formas, si veis cuando vayáis a ver la exposición nuestra, tenemos ya una bicicleta, una bicimoto, que si os dais cuenta, el cartero yo recuerdo, ves, cuando me contabas también las anécdotas del cartero, recuerdo yo soy de Ávila, cuando mi madre me decía, Antonio, espérate que va a venir el cartero llegaba por la mañana, se tocaba un pipi, un pitido, todos salíamos al rellano de la escalera, porque por supuesto no había buzones. Señores de no sé cuántos te daban la carta y el que no juegue que faena, otro día la tendremos. Bueno, pues pasó esa bicicleta y de la bicicleta empezó la primera bicimoto que se llama Velosoles. La Velosoles que también está en el museo, efectivamente. Luego ya empezamos las Vespas, precisamente, luego llega el 600, etcétera, etcétera. Y con respecto a esto, y basta que es Navidad, tengo aquí unas cositas que me apetece enseñarte. Son las felicitaciones navideñas que hacían todos los oficios. Aquí, bueno, de hecho, por ejemplo, tenemos la del cartero, que vamos a hablar del cartero. Y normalmente era una felicitación, todos los oficios, tanto el cartero, como el tabernero, el barbero, te daban en estas fechas, lo digo porque como estamos en Navidades, entonces ponía que el cartero te le desea feliz año nuevo y prosperidad. Normalmente era una tarjetita donde venía el cartero o la persona que lo hacía con su traje de gala y normalmente también tenían en dibujos pues, de su oficio, y por la parte de atrás ya te hacía pues, unos chascarrillos, algo felicitando las Navidades. ¿Esto para qué lo hacían? El cartero o el panadero, tal, pues para que darles el aguinaldo que todos los años, bueno, pues en dinero, pues muchas veces en dinero, en turrón o lo que fuese, se les daba a cada oficio. Mucho vamos a aprender con esta exposición, que además es un pedazo de plan para estos días de descanso y de vacaciones. Estaríamos hablando mucho más tiempo, pero precisamente tiempo es lo que no tenemos. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos muchas ganas ya de ir a visitar esta exposición hasta el próximo 27 de febrero. Pues nada, muchas gracias y vuelvo a decir que las puertas del museo están abiertas y por supuesto las puertas de GEJU y nuestro proyecto también está abierta a todo el mundo, a vosotros cuando queráis, seréis bienvenidos. Muchísimas gracias, Antonio, enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros porque no queda nada.